se titula El Hijo Pródigo y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él venga a hablarnos, que Él venga a ministrarnos en esta mañana. Muy importante que vengamos con ese corazón dispuesto, con ese corazón a la expectativa de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y vamos a orar, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que podamos pedirle a Dios que nos hable el día de hoy. Señor, yo te agradezco, Señor, por este día, te agradezco por todas las personas que están aquí, Señor, por los que aún vienen en camino, ayúdalos, porque puedan llegar con bien. Señor, el día de hoy queremos que tú nos hables a través de tu palabra, queremos que tú nos bendigas, que no solamente nos llenemos de letras, Señor, porque tu palabra dice que la letra mata, pero tu espíritu, Señor, es el que vivifica, el que da vida. Y hoy pedimos, Señor, que sea tu espíritu el que venga a hablar, el que venga a revelar a cada uno de los corazones la necesidad, Señor, que hay de ti en cada corazón, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, háblanos, glorifícate, Señor, en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Y pues vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, precisamente se llama El Hijo Pródigo. Y quiero iniciar con unos versículos que se encuentran en Jeremías 2, del 4 al 13. Dice así: Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese sus frutos y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Dios sabía, yo creo que la mayoría los conocemos, la historia del pueblo de Israel, cómo Dios los saca de Egipto, cómo su buena voluntad para con el pueblo era, pues, cuidarlos, amarlos, estar con ellos, ¿sí? Pero vemos que en la palabra de Dios que muchas veces este pueblo se olvidaba de Dios, se alejaba de Él, y por eso Dios empieza con estas palabras que dice: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Realmente a Dios le dolía cómo el pueblo se estaba corrompiendo, tanta maldad, tanto pecado, ¿sí? No había nadie que hiciera lo bueno. Dios les recuerda cómo los había sacado, cómo los había bendecido. Y yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad? Aún a veces sin tener en cuenta a Dios, Dios nos ha bendecido con un trabajo, con una familia, sí, nos ha dado cosas buenas, pero así como nos ha dado cosas buenas, también nosotros hemos contaminado la tierra, hemos hecho maldad, pecado, cosas que lastiman a nuestro prójimo, que dañan a nuestro prójimo, que nos dañan a nosotros mismos y que ofenden a Dios. Dice aquí: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y esto es más o menos la condición que nosotros estamos viviendo hoy en día. Realmente, ¿sí? Aquellos que deben estar advirtiendo a la gente, haciéndoles ver cómo están, su necesidad, sí, realmente, sí, no, dicen, no me conocieron. ¿Por qué? Porque realmente no hay muchas veces ese interés ya por las almas, no hay ese interés por Dios, y muchas veces se vuelve una religión solamente, donde los pastores se rebelan, buscan tal vez algo económico, pero no buscan realmente el alma de la persona, ¿sí? Y precisamente esta es nuestra condición hoy en día. ¿Cuánta religiosidad no hay? ¿Cuántas personas no se dicen cristianas el día de hoy, pero realmente están lejos de Dios, no lo conocen? Y posiblemente tú puedas estar en esta condición, tal vez tengas años, ¿sí?, conociendo la palabra, yendo a una iglesia, pero eso no significa que tú tienes a Dios en tu vida, que tú realmente tienes comunión con Dios. Eso no significa que tú realmente eres salvo, ¿sí?
Entonces, cuán importante es que hoy vengamos, ¿sí? No vengamos con estereotipos de que es que yo soy cristiano porque tengo tantos años de asistir y porque yo a lo mejor me crié en una cuna evangélica, mis padres fueron cristianos, entonces pues por ende yo ya heredé casi el cristianismo. Es importante que hoy podamos quitarnos todo eso, porque Jesús decía que el vino nuevo tiene que entrar en odres nuevos. ¿Por qué? Porque muchas veces todo ese tipo de pensamientos estorban a lo que Dios quiere hacer en tu vida, estorban lo que Dios quiere realmente hablarte, y es por eso que hoy necesitamos, pues ahora sí como dicen, venir con otra mentalidad. Dice, por tanto, en el 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quintín, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Y cuántas veces nosotros realmente estamos haciendo cosas, viviendo de una manera que no aprovecha, que no es de bendición? ¿Sí? ¿Y cuánto necesitamos el día de hoy realmente meditar cómo estamos, meditar en nuestros caminos, meditar cómo hemos vivido? ¿Sí? Si tú no eres una persona que te pongas a ver todo este tipo de cosas, vas a seguir en las mismas. Pero si tú realmente eres sincero contigo mismo, si realmente te pones a meditar cómo ha sido tu vida hasta ahora, qué de bueno le has sacado a tu vida, qué de bueno has hecho, te vas a dar cuenta que a lo mejor, como vamos a verlo más adelante, como es hijo de pródigo, has desperdiciado tu vida, has desperdiciado los talentos, el tiempo que Dios te dio. Y es necesario que tú puedas entenderlo. ¿Por qué? Porque tal vez puedes estar haciendo algo que no conviene, algo que no te va a aprovechar, que no te es de bendición, ¿sí? Y cuando te das cuenta, ya te alcanzó la edad, ya pasaron los años, y los años no se pueden recuperar, el tiempo no se puede volver atrás. Los errores que tú cometas, ¿sí? Ya no los puedes volver a regresar y decir, bueno, voy a cambiar esto que hice mal. No se puede. Tienes que vivir con la consecuencia de tus errores, con las consecuencias de tus pecados, con las consecuencias de tus buenas o malas decisiones según las hayas tomado. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, cómo me gustaría no haber hecho eso? ¿Cómo me gustaría haber hecho esto otro? Pero el hubiera, dicen, no existe. Entonces, es importante, medita en tu vida, medita cómo estás delante de Dios. Sí, es muy importante. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Realmente, ¿cuántas veces no vivimos una vida vacía, una vida hueca, una vida sin sentido? Pero son porque no queremos volvernos a Dios. Es porque realmente queremos hacerlo a nuestra manera, queremos vivir como nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Y yo creo que en una situación muy fácil, los que tienen hijos, podemos darnos cuenta que ellos toman muchas malas decisiones a veces. Y tú como padre, por la experiencia que tienes, tú les puedes decir, ¿sabes qué? Eso no va a salir bien. Pero ¿qué hace el muchacho? El muchacho como que ya dijo, no, sí las voy a hacer así. Y al último cosechan las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen cosas que no convienen, porque no creen que a ellos les pueda pasar, porque ellos quieren hacer las cosas a su manera y lo hacen así y les va mal. Así es, nosotros somos con Dios. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, cosas que no les van a bendecir, que no les va a ayudar, que al rato van a estar batallando, van a estar tal vez tristes, infelices. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. Y luego dirá, ¿cómo me hubiera gustado escuchar a mi mamá, a mi papá cuando me daba el consejo? Pero no pueden regresar lo que ya pasó. Es por eso importante para los jóvenes que aún todavía están en la etapa de la adolescencia, que
que medites en tus caminos, que cheques bien lo que tú vas a decidir. ¿Por qué? Porque todo eso te va a marcar. Todo lo que hacemos marca nuestra vida de una manera buena o de una manera mala, dependiendo. ¿Y cuántas marcas no hay en nuestra vida? ¿Sí? Y por eso la persona cambia, y por eso luego tú decías, si era un niño tan dulce y una niña tan dulce, y de repente ves a una persona amargada, una persona celosa, una persona iracunda. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que fue tomando, fue marcando su vida. ¿Sí? Todas las decisiones. Y es por eso que Dios siempre nos pide, nos dice, meditad en vuestros caminos. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? No es nada más venir, sentarnos, escuchar, decir qué bonita está la palabra, sino cómo la estoy aplicando a mi vida. ¿Realmente esta palabra la estoy viviendo? ¿Realmente cómo está mi vida? ¿Estoy siendo de bendición? ¿Estoy desperdiciando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Sí? Vamos a seguir. Dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. ¿Y cuántas veces Dios te habla y te habla y te habla y te habla y tú te resistes y te resistes y te resistes y no quieres? Y sabes que es lo mejor para tu vida. Pero desgraciadamente, pues si el pecado no fuera deleitoso, pues no nadie hiciera el pecado. Pero el pecado es algo atractivo, es algo deleituoso, momentáneo, te trae muerte, pero sí trae una satisfacción temporal. ¿Y cuántas veces prefieres ese momentito, aunque luego te traiga grandes y malas consecuencias? ¿Sí? Y por eso Jesús les decía a este pueblo, ¿cuántas veces no te visité? ¿Cuántas veces no mandé profetas? ¿Cuántas veces yo mismo me revelé a ustedes y no han querido? Yo te pregunto el día de hoy, ¿no estarás tú como este pueblo? ¿No estarás tú solamente llenándote de palabra? ¿Sí? Y realmente no hay un corazón vuelto. ¿Sí? Y sigues en lo mismo o peor, porque ya sabes que está mal lo que estás haciendo y todavía sigues y sigues haciéndolo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con aquellos que te están rodeando? Juan 3:16-20 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo creo que este es un versículo que la mayoría lo vemos hasta a veces en las paredes, pero realmente no lo entendemos, porque si lo entendiéramos, si lo viéramos con seriedad, pues yo creo que la gente se arrepentiría. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué una persona no se quiere convertir? Porque ama las tinieblas, le gusta su pecado, le gusta lo que hace, le gusta estar ahí, como dicen, le gusta estar en el lodo. Es como cuando bañas a un animalito a veces, a un cochinito, y ¿qué pasa? Al rato otra vez lo vuelves a ver que ya se está revolcando en el lodo. ¿Por qué? Porque le gusta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes o por qué no se arrepienten las personas? Porque aman las tinieblas, porque no hay un corazón vuelto realmente a Dios. Si te das cuenta, ¿cuál fue la intención de Dios de venir al mundo? Salvarlo. Salvarlo. Y ese es el motivo por el cual Jesús tuvo que venir a morir, tuvo que venir a dar su vida, para que tú puedas ser salvo, para que tú le puedas conocer. Pero tristemente, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué muchas veces la gente se va, la gente se siente ofendida, se molestan? Porque están haciendo lo malo, porque realmente la palabra, como decían aquellos, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Se sienten ofendidos muchas veces. ¿Por qué? Porque les gusta la maldad y cuando a alguien le dicen sobre su maldad, se siente ofendido, se siente que están contra él. Pero realmente vemos que la intención de Dios siempre ha sido, dice, el amor. Dios te amó, Dios vino a dar su vida por ti, Dios te vino a buscar, dice la Biblia que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Tú piensas que a Dios no le duele lo que tú pasas, ¿sí? Que a Dios no le duele el pecado que tú haces o las cosas que pasan por las consecuencias del pecado. Como padres yo creo que podemos entender un poquito lo que Dios pasa. ¿Por qué? Porque aunque tu hijo hace una maldad, cuando tú ves la consecuencia sobre él, eso te da tristeza, eso te duele. ¿Por qué? Porque quisieras que hubieras tomado mejores decisiones. O porque a veces tú dices, ojalá que esto que le pasó le sirva de escarmiento y cambie su manera de pensar, cambie su manera de actuar. Pero tristemente a veces no la cambian y a veces sí. Y cuando tú ves que tu hijo cambia y que tu hijo hace las cosas diferentes, le das gracias a Dios porque dices, qué bueno que recapacitó, qué bueno que se dio cuenta. Pero muchas veces nuestros hijos siguen en lo mismo y en lo mismo, y por más que tú los aconsejas, por más que tú los quieres ayudar, tu hijo sigue igual y te duele y quisieras poder hacer algo, pero estás limitado. Así también Dios, cuando ve que le habla a una persona, cuando ve que ahí está metiendo su mano y ve que la persona no cambia y sigue en lo mismo, a Dios le duele. Porque eres su creación, porque Él te ama, porque Él no te creó para que tú te pierdas, ¿sí? Él te creó para que tú le conozcas, para que tú puedas estar con Él. Esa fue la intención desde el inicio. Pero tristemente nosotros tomamos nuestros propios caminos, ¿sí? Y quiero entrar ahora sí, precisamente a la parábola del hijo pródigo. Vamos a leerla. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, ¿sí? Los que conocen de la historia, de las costumbres de los judíos, se dice que el mayor de los hijos le tocaba las 2 porciones de la herencia y al hijo menor le tocaba una tercera parte. Por lo tanto, se cree que este hijo recibió una tercera parte de los bienes de su padre, ¿sí? Y aunque en teoría tenía que hacerse cuando estuviera muerto, dice que a veces habían excepciones, habían padres que hacían lo que hizo este padre que nos cuenta la parábola, que lo daba aún estando en vida, ¿sí? Entonces, dice, le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Sí, yo quiero preguntarte, ¿realmente ese hijo trabajó por esos bienes? ¿Realmente ese hijo los merecía? Yo creo que no. Pero aún su padre le da los bienes. Aún su padre, pues con amor, se los da. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Por qué lejos? Porque se sentía... ¿Qué iba a decir mi padre si voy a estar haciendo lo malo? ¿Qué hacemos los hijos? Yo creo que todos llegamos a hacer algo malo. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos de nuestros padres para que no nos vean, ¿verdad? Que estamos haciendo algo malo, para que no nos regañen. Y aquí dice, este hombre se va lejos, ¿sí? A una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿sí? Despilfarró su tiempo, su dinero, lo que el padre había trabajado, sus talentos, ¿sí? Y no significa solamente que tú puedes decir, pero yo no vivo así, yo trabajo, yo soy honrado, pero muchas veces estás desperdiciando, ¿qué? Tu tiempo,
¿Tu tiempo en dónde? Un celular, perdiendo el tiempo haciendo cosas que no convienen, ¿sí? Muchas veces no estás con tus hijos como deberías de estarlo. Y entonces realmente desperdiciamos muchos nuestros bienes, lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Ya cuando nos damos cuenta, tus hijos ya están grandes, nuestros hijos ya están grandes, dice, híjole, y no los disfruté. Yo recuerdo que hay una mamá que ya sus hijos están, ya son casados y adultos, ya tienen familia, y luego llega y cuando llegan con ella les dice, es que ustedes no son cariñosos, ustedes nunca me dan un beso, pero ella nunca les dio un beso, nunca los acostumbró así. Entonces para ellos es difícil porque pues se sienten raros darle un beso a su mamá. Y ella ahora anhela un beso de sus hijos, pero los hijos pues no se lo dan. Y ella les reclama y les dice, oye, pero es que ustedes son muy serios, son muy apáticos tal vez, pero pues así nos criaste, tú así nos hiciste. Entonces muchas veces nosotros sembramos lo que cosechamos. Y aquí dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuántas veces no nos sentimos que ya no la hallamos? Sentimos, aunque no estamos viviendo tal vez así, muchas veces desperdicias tu vida en algo y te das cuenta que estás vacío, que estás hueco, que has desperdiciado tu tiempo, que no has vivido bien, ¿sí? Y como dices, empieza a faltarte, empiezas a tener esa hambre, te empiezas a veces a sentir solo. Hay gente que está rodeada de muchas personas y se siente sola y se siente triste. ¿Por qué? Porque desperdició su tiempo. Yo quiero que hoy medites. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo? No importa la edad que tengas, pero que empieces el día de hoy a meditar. Tal vez dices, pero es que ya estoy grande. Como decía Nicodemo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar nuevamente al vientre de su madre? Pero lo que Dios quiere es que tú puedas vivir el tiempo que te queda con Él y una eternidad con Él, y Él puede aún cambiar las cosas, ¿sí? Entonces dice que este hombre vivió perdidamente, todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los cerdos, ¿por qué pone cerdos precisamente este animalito? Porque para los judíos, el tener contacto con un cerdo, un animal, este animal es inmundo para ellos. Muchos dicen que incluso el judío se siente maldito al tocar uno de estos animales. Pero imagínate, este hombre los iba a cuidar, y no solamente eso, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da. O sea, aún esas algarrobas que son como unas semillitas dulces, que dicen que les ayuda con mucha proteína para estos animalitos, aún este hombre llegó a desear esto. ¿Qué significa? Que tocó fondo. Tocó fondo. O sea, llegó hasta lo más bajo. ¿Cuántas veces nosotros tocamos fondo en algún pecado? Muchas veces, algo muy común que vemos, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol, pero ¿cuántas veces en otras cosas que no se ven? ¿Sí? Como la inmundicia, como la mentira, como la amargura. ¿Y cuántas veces la persona se da cuenta que está tan amargada que no hay nadie que pueda estar a su lado, y toca fondo y quisiera cambiar las cosas? ¿Sí? Lo malo, como te decía, es que muchos no meditan, sino que siguen y le siguen, ¿sí? Y vemos que este hombre, dice, anhelaba comer, llenarse, pero nadie le daba. Se seguía sintiendo vacío, se sentía mal, se sentía solo, ¿sí? Pero ¿por qué se sentía solo y les pasó todo esto? Porque él tomó la decisión de dejar a su padre, de malgastar su vida. Por eso te digo, es muy importante todas las decisiones que tú tomes. No las tomes a la ligera. Medita en lo que tú vas a hacer, ¿sí? Dice,
Pero en el 17 hay algo muy hermoso. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Dice aquí en el 17 que volvió en sí, que este hombre como que se puso a razonar, no puedo seguir en esto. Mi padre, aún los jornaleros tienen comida, aún aquellos obreros les va bien. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero vemos que no va solamente porque, bueno, pues para que me dé de comer, yo soy su hijo, me tiene que recibir, me tiene que atender, yo voy a llegar y a mandar. Vemos que no es una actitud de estas, ¿sí? Vemos que es una actitud humilde donde él se da cuenta que había malgastado, que le había fallado a su padre, que no merecía que su padre lo volviera a recibir, pero por eso va humildemente a pedirle, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque el padre le había dicho, ¿sabes qué? Tú moriste para mí, vete de aquí, él lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho. Sabía que todo eso que él estaba pasando se lo merecía y había sido porque él, sus malas decisiones que había tomado, lo habían llevado a esto. No llegó soberbio, no llegó como muchos que a veces dicen, es que Dios me tiene que perdonar porque yo no soy tan malo, yo ahí la llevo, yo ya cambié, antes era peor. O sea, no llega con esa actitud. Llegó con una actitud humilde, reconoció su maldad, reconoció lo que había hecho, le dolió haber pecado contra su padre, le dolió haber abandonado a su padre. ¿Y qué hace? ¿Sabes qué? Voy a volver con mi padre, aunque no me reciba como a hijo. Ahí dice, hazme como a uno, ¿sí? Hazme como uno de tus jornaleros. Mira, no importa que no me llames hijo, no importa, déjame aunque sea vivir en la chocita más apartada, pero yo quiero estar trabajando, yo quiero cambiar mi vida, yo no quiero volver a hacer lo mismo. O sea, era una decisión verdadera. No estaba jugando, no estaba solamente como muchos que cuando tienen una necesidad, Señor, ayúdame, y ya que ya están bien, otra vez se vuelven a lo mismo. Había sido una decisión no sentimental, no a la ligera, había sido una decisión meditada, una decisión permanente, ¿sí? Algo firme, no había sido algo pasajero. Él iba y decir, ¿sabes qué? Yo aunque sea un jornalero, pero voy a cambiar mi vida, yo no quiero seguir igual. Y cuando una persona realmente se da cuenta que le falló a Dios, esa es su actitud. Y muchos, yo he escuchado testimonios de hermanos que han dicho, aunque no me perdones, pero yo te voy a servir. Aunque no me perdones, pero yo voy a estar contigo porque yo ya no te quiero seguir ofendiendo, porque yo ya no quiero seguir en las mismas, y yo quiero que realmente tú, Señor, me cambies. Aunque no me, como dice aquí, aunque no me llames hijo, aunque sea solamente uno de tus jornaleros, pero déjame estar aquí. Como decía el salmista, prefiero estar en las puertas de la casa de mi Dios que 1000 días fuera de ellos. Realmente este hombre estaba necesitado de Dios, estaba reconociendo su maldad y va, no solamente se queda en el pensamiento, actúa, va y dice que va con su padre, dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Vemos la actitud del padre, como te decía. No, el padre no estaba a gusto, el padre no estaba contento, el padre estaba preocupado, ¿cómo estará mi hijo? Me llegaron las noticias de que todo lo despilfarró,
Me llegaron las noticias de que hay una gran hambre. ¿Dónde estará mi hijo? Y todos los días iba a ver si su hijo volvía, si su hijo realmente iba a llegar, ¿sí? Y cuando lo ve, él es el que corre, él es el que es movido a misericordia, ¿sí? Porque veía a su hijo, ya no era el mismo muchacho que se fue, sino veía a su hijo todo mal, ¿sí? Va, lo abraza, dice, se echa sobre su cuello. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Pero el padre no lo deja que termine. Se da cuenta que hay un arrepentimiento verdadero y le dice, pero el padre dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ¿y qué dice? Ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Realmente este hombre tuvo un arrepentimiento verdadero. Este hombre realmente nace de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que tú realmente puedas conocerle, cambiar tu vida, que no vivas de la misma manera. Y vamos a ver aquí también al otro hijo que nos habla, porque dice que tenía 2 hijos. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Realmente este hermano mayor representa a aquella persona religiosa, aquella persona que piensa que por lo que hace ya tiene ganado el cielo. Pero si te das cuenta, por la manera que habla, no conocía el amor del Padre, la gracia del Padre, sí, el favor del Padre, no lo conocía. Hacía todas las cosas para ganarse el favor del Padre. Cuando el Padre lo amaba simplemente, nosotros amamos a nuestros hijos no por lo que hacen, sino porque son nuestros hijos. Cuando una persona realmente se vuelve a Dios, Dios lo ama porque es su hijo. ¿Sí? Sí, el amor te lleva a hacer cosas por Dios, te lleva a guardarte del pecado, te lleva a hacer misericordia, te lleva a hacer muchas cosas. Pero tú lo haces por amor a tu Padre, no lo haces para ganarte el favor de tu Padre. ¿Sí? Y yo quiero que tú veas esa diferencia, porque tal vez tú no estás como aquel hijo pródigo, pero sí estás como este. Eres una persona religiosa que piensas, es que tengo que hacer esto y que tengo que hacer el otro. ¿Sí? Si tú realmente te has vuelto a Dios, Dios te ama porque eres su hijo, no porque estés haciendo cosas. ¿Sí? Entonces, dice que aquel se enojó y no quería entrar. ¿Por qué? Porque él decía: mira todo lo que he trabajado, mira, este se gastó todo el dinero, y mira, ya viene, y mi padre hasta lo recibe, y con el becerro gordo que pensé que iba a ser para mí. Y ahora, dice, le reclama a su padre: tantos años te he servido, tanto he hecho por ti, y nunca me has agradecido. ¿Acaso el padre no lo amaba? ¿Sí? ¿Acaso el padre no lo amaba simplemente por ser su hijo? Sí, y eso es una realidad. Pero si tú crees que solamente por hacer cosas Dios te va a salvar, eso no es así. Dios te salva por gracia. Dice que la fe, que la salvación no es por obras. Sí, la salvación es por fe, para que nadie se envanezca. Y así como el hijo menor necesitaba de esa misericordia de conocer a su padre, así el hijo mayor también. ¿Sí?
necesitaba conocer el amor del Padre. ¿Qué le pasó a aquellos fariseos cuando llegó Jesús? ¿Sí? Jesús también los amaba y cuando les hablaba era porque quería que se volvieran a Él, pero aquellos fariseos no lo escucharon. ¿Sí? Se renegaron en contra de Jesús. Que el día de hoy tu confianza sea porque conoces al Padre, porque conoces su amor, porque Él te ha salvado y no porque es que no falto los domingos, es que yo oro tantas veces. Acordémonos cuando Jesús dijo que había subido un publicano y un fariseo a orar y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ávaros, adúlteros, diezmo, ayuno. ¿Y qué decía el publicano? Sé propicio a mi pecador. Y dice que el publicano descendió justificado más antes que el otro. ¿Por qué? Porque el otro estaba basándose en sus propias justicias. Y realmente nuestras justicias, dice en Isaías, que son como trapo de inmundicia. Tú necesitas conocer a Dios, no importa qué tan bueno te sientas que eres, tú necesitas a Dios. Dios es el único que te puede salvar. Tus obras no te pueden salvar. Sí necesitas arrepentirte, sí necesitas dejar de hacer lo malo, pero lo más importante es que necesitas confiar en el amor de Dios y que lo que Dios hizo en la cruz lo hizo para ti, para salvarte. Sí, eso es lo más importante que tú tienes que saber. Tanto el hijo pródigo que vivió perdidamente, que nunca se acercó a una iglesia, como aquel que nació en la iglesia y vive en la iglesia, bueno, ambos necesitan ese perdón de Dios. Ambos necesitan ver el amor de Dios en sus vidas. Eso es lo que necesitan, tanto uno como el otro. ¿Sí? Dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, y realmente aquí no es hijo, en la traducción original le dice niño, con mucho amor, niño, mi niño, ¿sí? Tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, tanto para el uno, para el otro, Dios tiene ese amor, ¿sí? Dios tiene ese amor, porque Dios no quiere, dice la palabra, que nadie se pierda, sino que procedan a arrepentimiento. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que sepan de ti, que hagan muchas cosas por ti. No, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cuando dice conozcan, es como cuando tú tienes una relación con una persona y la conoces, ¿sí? Y de repente tú dices, ¿sabes qué? Van a hacer una comida y tú dices, ¿sabes qué? Pero yo sé que a él no le gusta esto, quítale. Ah, ¿sabes qué? Yo creo que yo sé que a él le gusta esto, yo sé que esto, o sea, lo conoces. Cuando dice aquí, la vida eterna es que te conozcan a ti, es tener esa comunión, esa relación con Jesús, esa relación con Dios. Dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No es simplemente, yo lo conozco porque sabes de él, has escuchado de él. Eso no es conocer a la persona. Dios quiere que tú realmente le conozcas. ¿Sí? Y ya para terminar dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Y sabes por qué estás aquí el día de hoy? Porque Dios ha tenido tanta misericordia y tanta paciencia de ti, que le dice, que dice como este viñador, Señor, quiero ver si va a volver en sí. Quiero ver si realmente va a recapacitar en su vida cómo está viviendo. Deja que yo, voy a mandar esta palabra, voy a mandar esta situación, voy a hacer esto, a ver si con esto realmente él se va a salvar. Él va a recapacitar. Pero tristemente, muchas veces, por más que Dios tiene tanta paciencia y tanto amor contigo,
la persona o tú mismo no decides realmente volverte a tu Padre, sino que sigues llenándote, por decirlo así, de las algarrobas y vuelves a tener hambre y vuelves a tener sed. Como le decía Dios a la samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente para vida eterna. Entonces, realmente, tú necesitas a Dios. Pero el Padre no salió a buscar al Hijo. El Hijo ya conocía al Padre, el Padre ya le había dado las bases, ya le había dado su palabra, ya le había dado su amor. Como yo creo que Dios te lo ha dado a ti, ahora te toca a ti recapacitar y ver cómo está tu vida. ¿Sí? Hacerlo de una manera seria, de una manera responsable, y ver y venir con Dios, dice Dios, pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueran como la grana, como la grana, sí, como la nieve serán emblanquecidos. Eso te corresponde a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con las algarrobas? Eso ya es decisión tuya. ¿Sí? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y esto es lo que Él quiere Dios para ti, que te puedas convertir, que Él te pueda sanar. Pero tristemente, tal vez tus oídos ya están pesadamente, tus ojos están cerrados, tu corazón está engrosado. Te gusta más la maldad, el pecado, te gusta más vivir con las algarrobas que lo que Dios te está ofreciendo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿vas a volver en sí? ¿Vas a realmente a meditar cómo está tu vida? ¿O seguirás igual? La palabra que Dios te da no es como para que, ay, qué bonita y ya. Es para que la medites, es para que veas cómo estás. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es para que te alumbre cómo estás, para que veas. Como cuando vas y estás en oscuro y le prendes la lámpara y sabes para dónde. Es lo que Dios quiere para tu vida, que tú sepas hacia qué camino vas a seguir, qué camino vas a tomar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a volver en sí? ¿Vas realmente a buscar a Dios de todo tu corazón? ¿O vas a decir como el hijo mayor, tantos años te he servido, yo ya tengo ganado el cielo por todo lo que hago? ¿Qué vas a hacer tú? Eso Dios no lo va a hacer por ti. Eso tú necesitas ser muy responsable delante de Dios. Tomar tu culpa de lo que tú has hecho, no echarle la culpa a otros. No ser como Adán cuando dijo, ¿qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Ella tiene la culpa. Y le dijo a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? La serpiente tiene la culpa. Y así se fue la bolita. Cuando a ti te dicen, ¿qué hiciste? Que no digas, es que mis papás, es que mis tíos, es que mis hermanos, es que mi esposo, mi esposa, es que mi compañero. Toma responsabilidad de lo que tú has hecho mal. Y arrepiéntete delante de Dios y búscale, confía en Él como Dios hizo este hijo pródigo. Y así como este padre salió a ver al hijo pródigo, Dios también se acercará a ti. Porque si Dios te habla, ¿por qué crees que es? Pues para salvarte, porque realmente te ama, porque realmente quiere que te estés con Él. Si Él quisiera, ya no estarías aquí. Te está dando una oportunidad. Cávale, a ver si vuelve en sí. ¿Será que el día de hoy podrás volver en sí? Yo quiero que vamos a cantar los cantos, pero más que nada medita en lo que hemos estado estudiando. Medita cómo está tu vida. No te vayas de la misma manera. ¿Sí? No es una religión, es tu vida. Es lo que Dios quiere hacer en ella. Necesitas realmente volverte a Dios de todo tu corazón.
Me buscaréis y me hallaréis, dice Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Búscalo, no te canses, no te quedes en el camino. Por muy difícil que se vea, dice Dios que Él no te va a dejar solo cuando realmente tú quieres hacer las cosas bien.